En este último día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los saluda Carlos Ocadiz a nombre de Editorial UDG y el día de hoy estamos muy contentos de que nos acompañe el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para presentar un libro que lleva como título Globalización e Izquierdas en América Latina. A continuación, presento brevemente a los participantes que el día de hoy nos acompañan. Tenemos a la doctora Claudia Gamiño Estrada. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara y candidata para el Sistema Nacional de Investigadores. Un aplauso, por favor. También nos acompaña la doctora María Guadalupe Moreno González. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También un aplauso, por favor. También tenemos con nosotros al doctor José Domingo Carrillo Padilla. Él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y también el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Blanca Imelda Pedrosa Gallegos. Ella cuenta con una maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es socióloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una estancia postdoctoral en esta última institución auspiciada por CONACYT. También un aplauso, por favor. Y para dar inicio a esta conversación, a continuación cedo la palabra a la doctora María Guadalupe Moreno González. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos, les agradezco mucho su asistencia y también, bueno, un agradecimiento a la Red para el Estudio de las Izquierdas en América Latina, REIAL, y a la Universidad de Guadalajara, que entre ambas organizaciones, la Red y la institución UDG, hemos hecho los esfuerzos por publicar este libro, y también pues a la Feria Internacional del Libro, Editorial UDG, por darnos esta oportunidad de socializar y difundir lo que hacemos. Y bueno, sobre la obra quisiera comentar que es el resultado de una serie de investigaciones de profesores y de activistas y en cierta forma también de interesados en el tema de las izquierdas, que se organizó y se discutió en unos congresos que tuvimos en Guadalajara y que bueno, es fruto de un trabajo colegiado y una discusión que se hizo. En cierta forma, pues este libro que se denomina Globalización e Izquierdas es un libro con mucha actualidad por todas las condiciones que estamos viviendo en América Latina y en el mundo. Es un momento en donde en estos contextos complejos que tenemos, pues la desigualdad que se ha generado y originado por el modelo neoliberal y junto con sus consecuencias económicas, sociales, políticas, sanitarias y evidentemente pues psicológicas, lo vemos, y que en cierta forma las izquierdas es también un término muy complejo de definir, es algo que también dentro de la propia obra está expresado, pues lo podemos nosotros señalar de una manera muy concreta como todo aquel tipo de pensamiento en la cual pone sobre la mesa la discusión por las contradicciones que para la derecha son naturales y que aspira entonces a generar un mundo distinto, a generar un posicionamiento de vida en donde a través de el señalamiento de las desigualdades podamos ir contribuyendo a que esto sea distinto. Y bueno, la obra es un libro también muy complejo, un libro nutrido, está dividido en 3 grandes ejes y en estos ejes pues también tenemos la participación de 21 colaboradores. Entonces, bueno, también implicó todo un reto porque el que podamos confluir de diferentes áreas de conocimiento, pero teniendo en común esta crítica a las desigualdades, pues es lo que va a llevar un poco a la discusión y al análisis de esta obra.
Estoy muy contenta de que nos acompañen, estén con nosotros mis compañeros. Doctor José Domingo, gracias por estar con nosotros y por venir. La doctora Blanca Imelda, gracias, y la doctora Claudia, que también forman parte de la red de estudios de las izquierdas en América Latina, y que bueno, los esfuerzos que hacemos de manera colegiada es el dar un granito de arena a esta creación de conciencias y el ir apoyando para que tratemos un poco de disminuir estas desigualdades, estas polarizaciones, que en lugar de mejorar hacia un mundo mejor, pues nos retraen. Entonces, bueno, más que nada quisiera comentar que es fruto la obra de diversas investigaciones que se han tenido, que tiene un contenido y un análisis desde el punto de vista de actores muy importantes sobre la arena social que tenemos, el análisis sobre la Iglesia, y en particular la Iglesia Católica, y la apuesta de una filosofía como la teología de la liberación, que lleva también un análisis crítico en tratar de ir generando esta empatía entre estos actores y la sociedad, el tratar también de ver en otro de los apartados los testimonios, las diferentes posiciones de las izquierdas desde partidos, desde movimientos, desde la cultura y del arte como formas también muy importantes de manifestarse, y cómo a través también de la prensa y a través de lo que son los medios de comunicación que la izquierda implementa, pues se va generando una forma diferente de entender e interpretar el mundo. Y también, bueno, con las diferentes manifestaciones, como lo serán partidos o movimientos, desde el punto de vista histórico y contemporáneo, pues nos dan esta visión. Y bueno, a nombre de la red, del doctor Miguel Ángel Urrego, presidente de la red de estudios de las izquierdas para América Latina y el Caribe, pues damos también a ustedes esta bienvenida y esperemos que sea una obra de su interés y que poco a poco vayamos apuntalando un futuro distinto, con una visión diferente. Con estos retornos de los gobiernos progresistas, pues sin duda América Latina tiene una gran oportunidad de transformar y cambiar el mundo y no quedarnos solamente con una visión de un sistema que más que beneficios nos ha traído muchos problemas. Pues muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Domingo Carrillo, la doctora Blanca Imelda, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco mucho a los colegas de la Universidad de Guadalajara que trabajaron en este libro y pues hoy estamos aquí, es un privilegio. Fuimos muchos los colaboradores y bueno, pues me siento muy contenta y muy afortunada y pues también reencontrarme después de bastante tiempo con los colegas que estamos en la red. Bueno, pues en mi contribución en este libro realmente hablamos de una izquierda, como cuando hablamos de izquierdas generalmente pensamos justamente en esos actores sociales que están confrontando los poderes establecidos, que buscan libertades, que buscan derechos, etcétera. Ya estaremos hablando de la izquierda, aunque obviamente no es que hablemos de dos bloques, sino como un amplio espectro, ¿no? que se mueve desde una muy radical izquierda hasta una muy ultra posición conservadora. Pero yo creo que podríamos aquí en este momento aprovechar para rescatar que existe una izquierda que yo llamaría así, izquierda religiosa, que desde mi punto de vista pues ha existido siempre. Lo podríamos, no sé, discutir, pero por ejemplo en la historia de México pues vemos que desde la independencia había ahí curas liberales, ¿no? En la Reforma, que yo sé que hay un grupo de especialistas de la Reforma que han estado rescatando justamente la parte religiosa o la parte católica de los liberales y al mismo tiempo la parte liberal de los eclesiásticos. Incluso en la acción católica, por mucho que la identifiquemos con la derecha, con la posición ortodoxa de la Iglesia, bueno, a mí me sorprendió mucho que leí, o sea, para mí también fue nuevo, un autor que a lo mejor conocen, Francisco Barbosa, de la UDG, que justamente trabaja la acción social católica del Papa
León XIII y su encíclica Rerum Novarum, cómo esa acción católica llega a convertirse en bastante, por decirlo, bastante, mostró un músculo muy organizado, una capacidad de formación y de movilización tan grande que los llevó a la guerra cristera, lo que para nosotros probablemente era solo viva Cristo Rey. En realidad, según él lo dice, les digo, fue un poco novedoso para mí, eran otras libertades, no solo la religiosa, y que al ver esa capacidad que tenían esos grupos de católicos, pues se les puso como una especie de alto a partir del Papa Pío XI, y bueno, pues ya se convirtió en la acción católica un poco más tranquilizada, por decirlo así, pero que mostró una gran capacidad de organización y de formación que después sería como el semillero de lo que luego llamaríamos la Iglesia Popular en América Latina, ¿no? Bueno, en el mundo en realidad, en el mundo occidental, pero en América Latina, pues ustedes, como bien dijo la doctora Lupita, pues hablamos de una izquierda religiosa latinoamericana y pensamos de inmediato pues en la teología de la liberación, ¿cierto? Y es verdad, pero realmente fue pero muy compleja, extensa, es mucho de lo que podemos hablar de la izquierda religiosa latinoamericana, que podríamos englobar o se engloba en el término de iglesia popular en América Latina, que estamos hablando de la época pues ya de esta etapa del ayornamiento religioso post-conciliar, post-Medellín, y que evidentemente es expresión de un momento que se estaba cirniendo en muchas partes, pero que aquí tomó un cauce bastante notorio, y en este movimiento podemos encontrar desde obispos hasta lo más amplio, que pues son justamente las comunidades eclesiales de base. Mi contribución en esta obra pues es la participación de la Iglesia Popular de Honduras en el golpe de Estado de Manuel Zelaya. No sé si recordarán este evento en 2009. Y bueno, me gustaría recordar que la Iglesia Popular Latinoamericana pues viene de un movimiento que yo ubico en otro movimiento que se llama la lectura popular de la Biblia, que tiene orígenes tanto diversos, depende de dónde nos organicemos, pero que es incluso anterior al Concilio Vaticano II, incluso anterior a la Conferencia de Medellín, donde los obispos muestran una postura bastante progresista. Y entonces podemos afirmar que la teología de la liberación no es es que pensamos que la teología de la liberación, nace en América Latina a partir de 1972, y los cristianos comienzan a leer, comienzan a organizarse, siempre animados por la teología de la liberación, y llegan a radicalizarse tanto que probablemente incluso llegaron a opciones como irse a la guerrilla o pertenecer a estos grupos, ¿no? Que es posible que haya pasado, pero en realidad estas comunidades por lo menos podemos ubicar su génesis 10 años antes de la teología de la liberación. Entonces, de hecho, esta es el fruto de las comunidades eclesiales de base, que hacían lectura popular de la Biblia a partir de algunos misioneros, generalmente extranjeros, pero invitados por los obispos, que llegaban, empezaban a formar pequeños grupos, los llamaron de diferentes maneras, pequeñas comunidades, comunidad cristiana, eclesiola, etcétera. Y la gran novedad es que podían leer la Biblia, y para la gente esto no era muy común en esa época, era algo realmente nuevo, llamaba mucho la atención. Y los teólogos, que generalmente el caminito es que van a Europa, muchas veces a Lovaina, eso pasó con Camilo Torres, eso pasó con, Camilo Torres no era un teólogo propiamente, pero con el padre Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la teología de la liberación, regresan a América, y en sus comunidades, teniendo estas comunidades de base, surge la teología de la liberación, pero ya como un movimiento académico. Si ustedes entrevistan a personas de comunidades de base, incluso de aquella época, ustedes se van a dar cuenta que no han leído a los teólogos, pero los escuchan hablar, y es teología de la liberación, su manera de pensar del reino de Dios, del pecado, de la pobreza, etcétera. Entonces era lo que me gustaría destacar, que la teología realmente es como un fruto maduro de las comunidades eclesiales de base y de esta iglesia popular.
Ahora, ¿ya? Bueno, un minutito. Bueno, para cerrar, mi contribución es sobre la Iglesia Popular en Honduras en este golpe. Ahí sí hubo un origen un poquito sui generis que tiene que ver en torno a los celebradores de la palabra, que nacieron como personas que van a suplir a un sacerdote cuando no existe, o sea, tenían una vocación más bien litúrgica, pero en torno a estos celebradores de la palabra se hicieron comunidades muy activas, muy beligerantes, y los invito a leer porque habla ahí de un personaje que es Monseñor Alfonso Santos, muy importante en la actualidad, pero pues tenemos poco tiempo y pues ojalá que les interese esta contribución. Gracias. Buenas tardes, voy a dar lectura a un par de páginas. Dice así: globalización e izquierda son dos conceptos que podrían aparentemente ser antagónicos entre sí. No obstante, en la actualidad las fuerzas de izquierda intentan humanizar la globalización, es decir, hacer de las sociedades mercado contemporáneas lugares amigables, menos depredadoras, menos explotadoras. Estas izquierdas son hoy encabezadas por trabajadores, no exclusivamente clase obrera. Hoy asistimos al espectáculo que se observa en las marchas por el orgullo gay, en las expresiones de grupos ecologistas que confrontan desde la protección del medio ambiente los avances de la economía de mercado que mercantilizó el agua, energía y cualquier otro recurso natural. Grupos indigenistas que no están dispuestos, al igual que el feminismo, a negociar identidades nacionales, regionales, en defensa del territorio, del cuerpo femenino. Reivindicaciones que la izquierda debe contemplar en su agenda si no desea sucumbir frente a los desafíos de los tradicionales grupos que retienen el poder en Guatemala. La globalización llegó sin darnos cuenta o fingimos no hacerlo. En el caso de Guatemala, las tradicionales comunidades indígenas fueron integradas no solamente por la modernización capitalista agraria sustentada en el cultivo y exportación del café desde mediados del siglo XIX. También las fuerzas insurgentes, surgidas de las filas de las Fuerzas Armadas el 13 de noviembre del año 1960 y progresivamente aliadas con el Partido Comunista y otras organizaciones armadas, integraron a las etnias indígenas y a las mujeres al proyecto revolucionario en la retaguardia de las vanguardias. La guerra revolucionaria no podía detenerse en minucias de subordinación de género o de la diversidad étnica del país. La alfabetización y las lecturas de formación política abrieron las puertas del mundo global a las aldeas indígenas de la selva guatemalteca. Si bien dicho proceso educativo no fue generado por consensos, era lo que había. Por consiguiente, los indígenas militantes en las organizaciones armadas fueron integrados al proyecto revolucionario ladino a partir del aprendizaje de las primeras letras y particularmente a los valores nacionalistas de los cuales eran deudores los movimientos agrupados en las fuerzas insurgentes. La literatura testimonial es elocuente en narraciones que apuntan lo estratégico que fue extraer el pensamiento y las lealtades locales apegadas al municipio de origen que profesaban los indígenas hacia un horizonte y particularmente una conciencia nacional. Era en todo caso por la patria por la cual se luchó. Incluso una patria que antes, durante y posterior a la firma de los acuerdos de paz en el año 1996 no hizo justicia ni desarrollo social entre la población indígena ni a favor de las mujeres. Es más, las mismas organizaciones armadas reprodujeron en su seno las mismas desigualdades sociales que pretendían eliminar. Los años transcurridos demostraron que la globalización hasta ahora es el único espectáculo en cartelera. Corresponde a la izquierda ese conglomerado heterogéneo de personas y pensamientos que logren, primero, autodefinirse sin dogmatismos ni sectarismos, dejar de lado consignas sin contenido de la década de los años 80, relevar la generación de supuestos liderazgos y sobre todo leer, actualizar el programa de cambio social, el cual debe reconocer que, sin el apoyo de sectores moderados de las Fuerzas Armadas y de la empresa privada, es imposible plantearse el relevo del poder gobernante. Una izquierda que reconozca la diversidad de pensar y actuar de los guatemaltecos y que es a través de las urnas y no de las armas, como aún algunos desquiciados aclaman, serían condiciones que podrían eventualmente favorecer el voto de inconformidad frente a la corrupción, el desempleo, crisis migratorias, el crimen organizado y otros flagelos que atentan contra la endeble estabilidad democrática de Guatemala.
Oportuna la publicación de la Universidad de Guadalajara, que pone en manos del público lector la oportunidad de entablar diálogos críticos con autores y obra que ponen de relieve el debate que admita construir una izquierda democrática, atenta a la irrupción de nuevos tipos de movimientos sociales y de las nuevas generaciones de jóvenes para quienes las luchas sociales del pasado son eso, pasado que apenas revisan en sus asignaturas en la escuela. El capítulo que es de mi autoría en el libro lo escribí retomando, digamos, en la literatura testimonial las lecturas y los libros que hacían los militantes de los movimientos armados, particularmente los liderazgos que eran personas mestizas que tenían estudios universitarios y que eran los encargados, digamos, de la formación política, como se decía, e incluso de las primeras letras en la alfabetización de las comunidades indígenas. Muchas gracias y los invito a la lectura del libro. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento a la doctora Lupita Moreno por la invitación para la lectura detenida, detallada de este texto y un gusto compartir con los autores también aquí no en esta mesa, sino en este diálogo que intentaremos hacer también después de la presentación. Pues yo pensé mucho en cómo platicarles y cómo contarles lo que hay en este libro. Es un libro académico, pero no por ser un libro académico resulta un libro que otra gente que no está dentro del ámbito académico pueda leer. El libro no es un libro, como ustedes ya lo verán, ahí lo pueden observar, no es un libro delgadito, es un libro grueso, tiene 18 capítulos y habrá que decir que en cada uno de estos capítulos están construidos de tal manera que uno no puede dejar de leer uno cuando quiere leer el otro, ¿no? Entonces, para mí fue una lectura sumamente enriquecedora, uno conoce de distintos temas, pero además, como decía la doctora Lupita al principio, este libro es parte de la Red para el Estudio de las Izquierdas en América Latina, lo que implica que no solamente podemos encontrar información de lo que es concretamente México, ya nos decían hace un momento, podemos encontrar de Honduras, podemos encontrar de Guatemala, podemos encontrar de Colombia también, de cómo se fueron desarrollando las guerrillas en Colombia y también cómo se fue desarrollando la guerrilla en la ciudad de Guadalajara, pero a la vez también podemos encontrar información sobre el Partido Comunista, que es uno de los textos que la doctora Lupita Moreno ha escrito también en este libro. Entonces, este libro está dividido en 3 partes, como ya lo señalaban, pero a mí me interesa decirles cuáles son como los títulos de estas partes en las que está integrada el libro. El primero tiene que ver con la Iglesia y el compromiso social y político. Y como ya decía la doctora Blanca, bueno, pues aquí no nada más encontramos la cuestión de la teología de la liberación, que permea notablemente pues en los años 60 y 70. La temporalidad también, claro, es 60, 70, pero también abarca la historia que tiene que ver con la Iglesia y su participación en Honduras, como ya lo señalaba hace un ratito la doctora, y esta penetración que tuvo dentro de la sociedad. Pero además ella señalaba una parte que me parece bien importante y que ahora que la escuchaba me parece también interesante resaltar, porque además esta complejidad que tiene que ver con la Iglesia Católica y el cristianismo lo encontramos precisamente en la página 243. En la página 243 ustedes van a observar este texto que está titulado Cristianismo e Izquierda, claves para la introducción a una relación compleja. Me parece que en este texto podemos encontrar esta otra parte de lo que ya nos señalaba la doctora, de cómo se fue complejizando la cuestión de la Iglesia Católica en América Latina y su participación, el humanismo que estaba ahí penetrado y que la Iglesia Católica no se puede entender como un monolito, como algo que es estático, sino que se está transformando y se ha ido regenerando, reincorporando otras luchas, ¿no? El segundo, que me parece también es sumamente importante,
testimonio, o sea, la segunda parte de este libro, que es Testimonio, Prensa y Cultura en las Izquierdas, donde también aquí encontramos el texto del doctor que me acaba de anteceder también, y en donde él nos señala pues esta parte de qué era lo que leían los guerrilleros. Pero además de encontrar qué leían los guerrilleros, pues tenemos otros textos que nos permiten observar cuál era la política cultural dentro de las, por ejemplo, de los comunistas mexicanos, y que nos proporciona, por ejemplo, el autor, cómo la cultura política de los comunistas en los años 20, en los años 30 en México. Si se dan cuenta, pues bueno, este libro nos permite entender gran parte de la historia de América Latina y la historia de la izquierda, de las izquierdas en América Latina durante gran parte del siglo XX. Ahora, quiero detenerme también en la última parte, que es la tercera de este libro, que se titula Izquierdas y guerrillas en América Latina. Aquí, a mí uno de los artículos que más me resaltó también tiene que ver con cómo las izquierdas se han venido reconfigurando desde principios del siglo XX, posteriormente con la Guerra Fría, y cómo, por ejemplo, en el caso concreto de Jalisco, cómo esta transición se fue dando desde el comunismo hacia el socialismo y hacia la participación democrática de estos sectores que se han denominado, que se han autoproclamado como de izquierda, o que podemos identificarlos como la izquierda. Pero ahí me parece es bien interesante este artículo, es el primer artículo de la tercera parte, que es de la doctora Lupita Moreno, en el que se plantea precisamente este tránsito a través de cómo los distintos momentos históricos podemos nosotros contextualizar y ubicar estas transformaciones y entender muchas de las divisiones que se han venido generando en las izquierdas. Ahora, otro elemento bien interesante que en esta segunda parte pueden encontrar es precisamente cómo no podemos hablar de una sola izquierda, sino de las izquierdas en América Latina. Y además, no nada más en América Latina, sino que en cada uno de los países que conforman América Latina, las izquierdas han tenido una reconfiguración, han tenido formas distintas de actuar, de acción, de politizarse también. Entonces, esto es uno de los elementos que me parece quiero rescatar. No les voy a platicar texto por texto, quiero invitarlos para que ustedes lean, y en esta segunda parte hay otro también que es bien interesante y que tiene que ver con la obra de Montemayor, ¿no? Quien fue y escribió novela histórica sobre la guerrilla, y aquí lo que se plantea es precisamente cómo a partir de estas novelas que se fueron generando, pues fueron sustituyendo, o más que sustituir, él lo que generó o lo que hizo fue poner en el tema de la discusión precisamente una situación que aconteció en nuestro país y que no había sido visible, que no había sido observada o por distintos contextos o por distintas situaciones, precisamente por los investigadores, por los historiadores, sino que él irrumpe aquí. Entonces, este texto también es un texto que les permite a ustedes acercarse de una manera muy amena, muy ágil a los trabajos de Montemayor, y bueno, el autor aquí lo plantea, es una idea también como de ir reivindicando esta novela histórica también como un aporte historiográfico para las izquierdas, para la guerrilla, dentro de lo que ahora es, pues dentro de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, me parece que en términos generales, ustedes si leen este texto, si entran a leer a este libro, pueden encontrar un montón de historias que todavía, o de conceptos, de estrategias teórico-metodológicas que cada uno de los autores ha retomado, pero sobre todo conocer qué es lo que ha pasado en América Latina durante la primera parte del siglo XX, durante la segunda parte del siglo XX, y quizás nos lleve a entender, de ahí la vigencia, me parece, de este libro y de estos textos, cada uno de ellos con sus aportaciones que son sumamente interesantes y muy ricas, nos va a permitir entender
qué es lo que está pasando ahora y estas reconfiguraciones con los gobiernos progresistas en América Latina, esta incursión de la derecha también mucho más fuerte en los países de América Latina, no nada más, sino que también en el mundo, ¿no? Entonces me parece que lo que yo quiero hacer es una invitación para que ustedes lo adquieran, lo lean y cada capítulo se lee muy rico, se lee de una manera muy amena. Los autores no son complejos, pero no por ello no dejan de ser y tener todo el rigor académico que un libro como este y de esta naturaleza tiene. Entonces, me parece sumamente importante recomendárselos, invitarlos a leer. A mí la verdad es que me encantó y uno dice son 400, si mal no recuerdo, 413 páginas, pero estas 413 páginas se pueden leer poco a poco, de fin de semana. Igual, ustedes léanlo y van a ver que tengo razón y empiezan uno a revisarlo y no van a querer dejar de leer el siguiente capítulo como para saber qué es lo que sigue, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias. A continuación, abrimos un espacio para que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que quiera hacer, lo podemos hacer. Tenemos todavía unos minutos. Quien quiera tomar la palabra, me lo indica y le paso el micrófono. De este lado. Gracias a los autores. En realidad sí es un libro muy interesante. Creo que no solo aborda los temas de las izquierdas como apunta usted, doctora Claudia, es muy interesante también el capítulo correspondiente a la historia del machete, por las ilustraciones. Creo que es un libro que deja muy claro que el proceso de comunicación no es solamente a través de las ideas escritas o verbales. Creo que detalla muy bien con las imágenes y la historia de cómo era este proceso de comunicación y creo que ese tema para quien es estudiante en este momento es sumamente importante. Sabemos que las redes sociales, el internet, los medios digitales proporcionan una comunicación global, pero hay que retomar lo que en aquellos momentos teníamos, que a través de este proceso de imágenes, de dibujo, podíamos recuperar cuál era el sentido de estos movimientos, cuál era el objetivo y la identidad que se creaba a través de ellos. Creo que ese capítulo es muy importante para que los estudiantes puedan retomar de dónde viene esta necesidad de identificarse y poder alcanzar un objetivo. Muchas gracias. No siempre se lleva uno bien con la tecnología, ¿verdad? Sí, bien interesante lo que señalas porque además, o sea, precisamente en este capítulo, cultura política, o sea, la política cultural de los comunistas mexicanos, una mirada a través del machete 1920-1930. Aquí está nuestro autor también, el autor de este artículo. Por ahí, bueno, igual él ya nos abundará sobre el tema, pero a mí me pareció también bien rico porque finalmente es la cultura política de los comunistas de los años 20 y los años 30 en México y se presenta precisamente este contexto cultural en el México posrevolucionario, política, cultural, la crítica al Estado, en las que se enmarca precisamente este texto. Y yo digo, bueno, el autor, que aquí está presente, nos lleva a conocer la historia de las publicaciones, los directores, los temas y los temas que ahí se abordaron y a partir de los cuales se intentó transformar la conciencia popular y la disputa por la hegemonía cultural y política del país. Entonces, esta parte de la transformación, intentar transformar la conciencia popular, pues no es tan fácil. Y a través de este tipo de publicaciones me parece que se logra y bueno, el autor aquí lo señala, ¿no? Entonces, no sé si por ahí el autor quiera comentar algo con respecto o no sé, ya me estoy llevando yo la conducción, perdón. No sé si quiera comentar algo, doctor, o le pasamos en un segundo.
Bueno, gracias. Pues sí, es un texto que escribí que tiene que ver con, como dijo también la profesora, con un tema muy importante de hoy, que es los medios, cómo comunicamos las ideas, cómo, por ejemplo, ahora hay un gran problema como las noticias falsas, ¿no? Y entonces la idea de ese texto, a través del estudio de uno de los grandes periódicos que tuvo la izquierda en México, pues es encontrar y analizar la forma, como ya lo dijo también la doctora, cómo las ideas y cómo se educaba popularmente a los trabajadores, a los campesinos de los años 20, 30, incluso todavía en los 40 con el cardenismo, y cómo se hizo una cultura de trabajadores y dentro de una visión que era el comunismo mexicano, ¿no? Entonces retomando ideas de un pensador italiano que es muy importante para la izquierda, que fue Antonio Gramsci, pues es buscar, ¿no?, cómo conformaron la hegemonía cultural desde un grupo, o sea, los comunistas mexicanos, a través de su medio de información y de educación popular, ¿no?, que es muy importante, como ya dijeron también las compañeras, ¿no? Muchas gracias, doctor, y gracias a cada uno de nuestros presentadores y colaboradores del libro, y sobre todo pues invitarlos para que tengan oportunidad de leerlo. Creo que con lo que nos hemos expresado aquí tratamos de motivar y de ver de lo complejo, pero de lo simple y lo necesario que es este tipo de lecturas para poder entender esos contextos que vivimos y sobre todo de la actualidad y de la pertinencia de cada uno de los temas. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su interés de escucharnos, y esperemos que esta obra para ustedes sea también algo interesante. Y bueno, también comentar que la red, la REIAL, tiene una página, y en la página de la red, del Estudio de las Izquierdas para América Latina y también pues de la propia universidad, este libro se sube en los catálogos, y pues ojalá puedan consultar en la red los eventos que se tienen, lo que se va a venir cubriendo y lo que ha pasado, para que también podamos entre todos ir generando una nueva visión de mundo. Gracias, qué amable. Muchas gracias. Creo que aquí también habían levantado la mano. Ok. ¿Podrías ponerte aquí, por favor, para que no se vicie con la bocina que está justo atrás? Por favor. Muy buenas tardes. Perdón que les dé la espalda a algunos. Un comentario sobre el libro. A pesar de que está escrito con el rigor académico, me parece que es un libro también rico en la parte de conocer la historia de las izquierdas. Yo disfruté muchísimo el capítulo donde hablan acerca de las mochilas de los guerrilleros y encuentran los libros que traían ahí, los bocetos, lo que escribían, su parte humana. De igual manera también la parte histórica del periódico El Machete fue increíble. Y efectivamente a lo largo de cómo va avanzando el libro, se van haciendo diversas definiciones de lo que la izquierda es. Al terminar la obra me quedaron dos dudas, y aprovechando que tengo a los autores enfrente, me gustaría poderlas expresar. Sé que son dudas complejas que a lo mejor no se van a resolver ahorita, pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Número uno, precisamente de las definiciones de la izquierda, ¿cuál es su pronóstico de que la izquierda se pueda lograr definir en una sola izquierda y no en las izquierdas? Porque ya hablaba el libro de la izquierda institucional, la izquierda no institucional y luego la izquierda guerrillera. ¿Habrá algún concilio de la izquierda y cuál es su pronóstico sobre esto? Y número dos, al paso de los años me he encontrado, gracias a este libro también, que muchos de los movimientos actuales parecieran ser que es una réplica de lo que no hemos aprendido de la historia, solamente con nuevas peticiones que hacer, movimientos del feminismo, movimientos que los jóvenes de ahora piensan que son nuevas y realmente son cosas que se vienen arrastrando desde hace más de 100 años. Aquí la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para que los logros de la izquierda no caigan en un proceso dialéctico en el que se queda esto establecido y luego va a surgir una nueva inconformidad para esto que ya se estableció y que también fue producto de un movimiento de la izquierda? De ahí en más, agradecer a los autores, muchísimas gracias por la oportunidad de conocer su trabajo.
Muchas gracias por el tiempo. Si les parece, damos un minuto a cada uno. Empezamos con los autores y si doctora quiere usted comentar algo, está ok. Si les parece, entonces le damos la palabra y después de con la doctora Claudia regreso como parte de la Sí, una interesante pregunta y de respuesta compleja. En el caso de Guatemala es complicado, es pertinente más bien todavía hablar de izquierdas porque son agrupaciones atomizadas que se reúnen, digamos, se unifican frente a los procesos electorales. O sea, no comparten un programa común. Cada una de las expresiones de izquierda, WINAC, por ejemplo, que es sobre todo indígena, tiene su propio programa de reivindicaciones étnicas que confluyen en los procesos electorales. Luego que pasa la jornada electoral, pues cada una de estas agrupaciones vuelve a su origen, digamos. Es complicado, creo que en el caso de Guatemala primero habría que seguir contemplándolas como izquierdas. Me parece que es la misma experiencia mexicana, creo yo, con Morena, es precisamente que no se llama partido, que es un movimiento. Entonces ahí cabe mucha gente. ¿Todas están convencidas? No lo sé, las personas somos muy volubles en ocasiones. Bueno, sí, es una pregunta muy compleja, pero bueno, desde mi punto de vista, no veo posible, al menos no de modo cercano, que podamos hablar de una izquierda. Desde mi punto de vista también no lo considero tan deseable, es decir, creo que es como debe ser y seguirá siendo, pero diferente a que sí haya diálogo, unidad, que se vayan construyendo esos caminos, esos lazos. Por ejemplo, ahorita a nivel de los gobiernos de casi toda América Latina ya se considera de izquierda, pero pues claro que hay de izquierdas a izquierdas, algunas bastante parecidas a las dictaduras ya, ¿no? Y no nada más lo digo por Daniel Ortega, sino, por ejemplo, acabo de saber que Xiomara Castro, la esposa justamente de Mel Zelaya, al que le hicieron el golpe de Estado en Honduras, pues acaba de decretar el estado de excepción porque pues tiene un problema muy serio de crimen organizado. Y pues eso es levantar, anular las garantías individuales y me parece demasiado serio. Yo no sé qué tanto confía ella en sus policías, en su Policía Nacional, pero me parece como muy peligroso. Y lo mismo en Chile, pues bueno, solo como un ejemplo, ¿no? O sea, pero sí, definitivamente, creo que la otra pregunta, pues yo considero que se está avanzando, que pareciera que regresamos, retrocedemos, pero sí hay avance, y hay temas nuevos que ni siquiera por aquí nos pasaban hace 100 años, y ahorita incluso los jóvenes son los que llevan como la vanguardia, ¿no? Los más mayores son los que volteamos a ver y decimos, caray, esto no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, ya no me alargo más porque ya… Bueno, rapidísimo, es una pregunta, como ya dijeron, bastante compleja, creo que difícil de responder, pero creo que en la misma pregunta tú planteas también ya la respuesta, ¿no? Y digo, no creo que las izquierdas se unan, pero lo que sí nos permite el libro, sí te ha permitido, me parece, por lo que tú señalas, y nos puede permitir es reflexionar que podemos tener distintas formas de pensar, distintas maneras de ver como la izquierda, solamente hay que tratar de buscar el punto en el cual podamos unir, converger y tratar de buscar cuál es como la transformación que necesitamos más allá de los intereses personales. Me parece, hay algo que yo siempre cuestiono y me pregunto es, ¿qué es lo que hace que uno se desprenda de uno mismo para convertirse en nosotros? Y me parece que ese convertirnos en nosotros es lo que nos irá dando la pauta, pues, como para ir buscando esta transformación y independientemente del tipo de izquierda a la que nosotros nos vayamos a asumir, ¿no? Creo que con eso terminaría. Gracias. Bueno, rápidamente también coincido, es una pregunta muy compleja. No creo tampoco que para la izquierda haya un anhelo de convertirse en un solo concepto, una sola definición. Creo que más bien es encontrar, como señalaban, esos vasos comunicantes que nos va llevando a qué son las izquierdas y de manera muy rápida o tal vez burda es a señalar todas las contradicciones que para el capitalismo son naturales. A señalar que sobre esas contradicciones debe de prevalecer la igualdad, debe de prevalecer las libertades y debe de prevalecer la justicia. Y por otro lado, pues claro que ante esta emergencia de nuevos actores y de nuevos movimientos y acciones sociales,
evidentemente lleva en sí mismo un germen de ir generando una conciencia crítica. Y esta conciencia crítica pues va también abonando a desprenderse de ese uno para convertirse en el otro y a tratar de generar de una manera más consciente una nueva forma y una visión de vida. Muchas gracias por su tiempo y gracias a la editorial. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta publicación, por estar en este espacio, así como al público que el día de hoy nos acompaña en este último día de Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Finalmente, no me queda más que invitarlos también a que nos visiten en nuestro stand de libros H12. Por cierto, quien quiera comprar esta publicación lo podrá hacer aquí con mis compañeros en la esquina. Y también, si desean visitarnos en nuestro stand, podrán encontrar también las novedades que tenemos preparados para ustedes este año. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Se despide Carlos Ocadiz y que tengan un buen día. Hasta luego.